¿Y si te dijera que la verdad puede ser condenada a muerte? En el año 399 a.C., Sócrates, uno de los más grandes pensadores de la historia, se enfrentó a un juicio que no solo definió su vida, sino que también dejó una huella indeleble en la filosofía y la moralidad. Apenas un año después de la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso, la ciudad se hallaba sumida en la confusión, y la democracia que había florecido durante décadas se encontraba en crisis. En este contexto de incertidumbre, el juicio de Sócrates se convirtió en un símbolo de la lucha entre la verdad y la conformidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu búsqueda de la verdad te llevara a ser considerado un enemigo del Estado? Sócrates fue acusado de impiedad y de corromper a la juventud. Pero lo que pocos saben es que detrás de estas acusaciones había un profundo temor a su filosofía, que cuestionaba las creencias arraigadas y desafiaba la autoridad. Según las fuentes históricas, el 70% de los atenienses no estaba de acuerdo con la condena, pero el sistema estaba intoxicado por el miedo y la desconfianza. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tus convicciones, incluso si eso significara ir en contra de la mayoría? La defensa de Sócrates, como se narra en los diálogos de Platón, es un testimonio conmovedor de su carácter y su compromiso con la verdad. A pesar de enfrentarse a la pena de muerte, no cedió ante la presión de retractarse. La vida sin examen no merece la pena ser vivida, afirmó, resaltando su creencia en la importancia de la introspección y el cuestionamiento. Esta frase ha resonado a lo largo de los siglos, pero ¿realmente estamos dispuestos a examinar nuestras vidas con esa profundidad? A lo largo del juicio, Sócrates utilizó su famoso método socrático, haciendo preguntas que desafiaban a sus acusadores y a los jurados a reflexionar sobre sus propias creencias. Sin embargo, en lugar de abrir un diálogo constructivo, este enfoque provocó aún más antagonismo. Mientras que él buscaba la verdad, muchos preferían la comodidad de la ignorancia. ¿No es irónico que en una democracia, donde se promueve la libertad de expresión, la verdad aún pueda ser considerada un peligro? A medida que el juicio avanzaba, las emociones se intensificaron. Sócrates fue finalmente condenado por un jurado que en su mayoría actuaba por miedo en lugar de por justicia. La pena fue la muerte, y así el filósofo fue obligado a beber cicuta, un veneno mortal. En sus últimos momentos, Sócrates mostró una serenidad que pocos podrían igualar. «No temo a la muerte, sino a una vida sin verdad», dijo, desafiando a todos a considerar el costo de vivir sin autenticidad. Este trágico desenlace nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. En un mundo donde la desinformación y la manipulación son comunes, ¿qué tan lejos llegarías para defender tus creencias? La verdad, como lo demostró Sócrates, a menudo viene con un precio elevado. Su legado perdura, no solo como un recordatorio de la importancia de cuestionar la autoridad, sino también como un llamado a cada uno de nosotros a examinar nuestras propias convicciones. Hoy, mientras navegamos por un océano de información y opiniones, la pregunta persiste: ¿estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias por lo que creemos? La historia de Sócrates nos enseña que la búsqueda de la verdad es, a menudo, un camino solitario y lleno de desafíos. La verdad no siempre es popular, pero es fundamental. Al final, el juicio de Sócrates no fue solo un juicio de un hombre, sino un juicio de la sociedad misma, y su capacidad para aceptar la verdad. En este juicio, la verdad fue condenada, pero su legado sigue vivo, inspirando a generaciones a cuestionar, reflexionar y, sobre todo, buscar la verdad a cualquier costo. La historia de Sócrates resuena profundamente en nuestra realidad contemporánea. A medida que enfrentamos un mundo repleto de información contradictoria y voces que buscan desviar nuestra atención de la verdad, la figura del filósofo ateniense se convierte en un faro de luz que ilumina el camino hacia la autenticidad. En un momento en que las redes sociales amplifican tanto las verdades como las mentiras, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a ir para defender lo que creemos que es correcto?
La valentía de Sócrates nos confronta con una pregunta crucial. ¿Preferimos la comodidad de la conformidad o el desafío de la verdad? Durante su juicio, Sócrates no solo defendió su vida, sino que también desafió las normas de la sociedad ateniense. Su insistencia en cuestionar todo lo que se daba por sentado lo llevó a convertirse en un paria, un enemigo del Estado, que, en lugar de ser un peligro para la juventud, encarnaba la esencia misma de la educación y el desarrollo personal. Este contraste entre su figura y las acusaciones en su contra ilustra cómo la verdad puede ser percibida como una amenaza en tiempos de inestabilidad. La historia nos muestra que, a menudo, aquellos que se atreven a pensar diferente son los que sufren las consecuencias más severas. Podemos ver paralelismos en nuestra época. Cuando los líderes y las instituciones se sienten amenazados por la disidencia, la tendencia es silenciar las voces discordantes, incluso si éstas buscan el bienestar colectivo. En México, por ejemplo, la lucha por la verdad en el ámbito político y social ha sido constante. La corrupción, la impunidad y la falta de transparencia son temas que, al igual que en la Atenas de Sócrates, generan un ambiente donde muchos prefieren callar antes que arriesgarse a ser perseguidos. La pregunta sigue siendo, ¿qué harías tú en una situación similar? ¿Aceptarías las mentiras que te rodean o te levantarías en defensa de la verdad, sin importar las consecuencias? A través de su vida y su muerte, Sócrates nos enseñó que la búsqueda de la verdad es un viaje personal que requiere coraje y compromiso. Su legado no solo se encuentra en sus enseñanzas filosóficas, sino también en su capacidad de inspirar a otros a cuestionar, a pensar críticamente y a no aceptar nada sin un examen profundo. La frase «conócete a ti mismo» resuena no solo como un consejo, sino como un imperativo para cada individuo que desafía las convenciones. El eco de su juicio nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones están moldeadas por nuestras creencias. En un mundo donde a menudo se privilegia la opinión sobre la evidencia, la voz de Sócrates se alza como un recordatorio de la importancia de la razón y la lógica. La verdad puede ser dolorosa, pero es en ese dolor donde encontramos la oportunidad de crecer y evolucionar. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas diarias? ¿Estamos dispuestos a cuestionar lo que nos han enseñado y a desafiar nuestras propias convicciones? La historia de Sócrates también nos recuerda que la verdad no es un fin en sí misma, sino un proceso continuo. Cada pregunta que hacemos, cada diálogo que iniciamos, nos acerca un paso más a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En este sentido, el juicio de Sócrates es un llamado a la acción, a no conformarnos con respuestas fáciles o cómodas, sino a buscar siempre una mayor claridad y comprensión. Al final, la muerte de Sócrates no fue el final de su legado, sino el comienzo de un movimiento que desafió generaciones a seguir su ejemplo. Su vida se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad y su muerte en un testimonio del costo que puede acarrear esta búsqueda. Así, su historia se convierte en un espejo en el que nos vemos reflejados. En cada uno de nosotros reside la capacidad de cuestionar, de desafiar y de tal vez ser un poco más como Sócrates. La verdad, aunque condenada en su momento, sigue viva en el espíritu de aquellos que se atreven a alzar la voz en su defensa. ¿Serás tú uno de ellos? En la actualidad, los ecos del juicio de Sócrates resuenan en cada rincón del mundo. La lucha por la verdad se manifiesta en innumerables formas, desde la búsqueda de justicia social hasta la defensa de los derechos humanos. En México, por ejemplo, aquellos que se atreven a cuestionar el sistema a menudo enfrentan represalias. La voz de Sócrates nos recuerda que la valentía no solo se mide en acciones grandiosas, sino también en la disposición de cada uno de nosotros a hablar y a actuar, incluso cuando el costo es alto. ¿Te has preguntado alguna vez si estás dispuesto a ser un agente de cambio en tu comunidad? La metodología socrática, que consistía en hacer preguntas incisivas para provocar el pensamiento crítico, sigue siendo relevante hoy en día.
En un entorno donde la desinformación abunda y las opiniones se confunden con hechos, el cuestionar se convierte en un acto revolucionario. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en las preguntas que realmente importan? A menudo preferimos respuestas rápidas y fáciles que nos alejan de la complejidad de la verdad. Sin embargo, como Sócrates nos enseñó, el verdadero conocimiento surge de la duda y el examen. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste algo que siempre has dado por sentado? A medida que reflexionamos sobre la muerte de Sócrates, no podemos ignorar las lecciones sobre la importancia del diálogo. En un mundo tan polarizado, la capacidad de escuchar y de debatir con respeto es más crucial que nunca. La historia nos muestra que el silencio y la conformidad pueden llevar a consecuencias devastadoras. Así como Sócrates se enfrentó a un jurado que prefería la seguridad de la ignorancia, nosotros también debemos preguntar: ¿estamos dispuestos a escuchar las voces que desafían nuestras creencias o preferimos cerrarnos a las verdades incómodas? La valentía de Sócrates no solo radica en su decisión de no retractarse, sino en su dedicación a la educación de aquellos a su alrededor. En sus diálogos, aspiraba a hacer de cada interlocutor un pensador crítico. Hoy, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de fomentar ese mismo espíritu de indagación en nuestras comunidades. Ya sea en el aula, en el trabajo o en nuestras interacciones cotidianas, ¿cómo podemos inspirar a otros a pensar por sí mismos y a cuestionar las narrativas dominantes? La vigencia de Sócrates también se manifiesta en la lucha por la libertad de expresión. En épocas donde las voces disidentes son silenciadas, recordamos que la verdad debe ser defendida y protegida. En México, donde la violencia y la censura han amenazado a quienes buscan exponer la corrupción, la figura de Sócrates se erige como un símbolo de resistencia. La historia demuestra que la verdad puede ser incómoda, pero también es un catalizador para el cambio. ¿Estamos dispuestos a ser parte de ese cambio, a alzar nuestras voces a favor de la justicia, incluso cuando el miedo nos rodea? En última instancia, el legado de Sócrates es un llamado a la acción. Nos invita a vivir de manera auténtica y a no temer las preguntas difíciles. La búsqueda de la verdad es un viaje personal que requiere no solo valentía, sino también la disposición de aceptar la incertidumbre. La vida, como lo sugirió Sócrates, es un examen constante, y a veces las respuestas no son las que esperábamos. Sin embargo, es en esa búsqueda donde encontramos nuestro propósito. La verdad puede ser condenada, pero nunca puede ser extinguida. Al final, cada uno de nosotros lleva dentro una chispa de la filosofía socrática. En un mundo lleno de ruido y confusión, tenemos la oportunidad de ser faros de verdad, guiando a otros hacia la claridad y la comprensión. La historia de Sócrates nos desafía a ser valientes, a cuestionar y a defender nuestras convicciones. Cada vez que elegimos la verdad sobre la comodidad, cada vez que nos atrevemos a hablar cuando otros callan, estamos honrando su legado. La pregunta que queda es: ¿cómo elegirás vivir tu verdad? ¿Estás listo para enfrentar el juicio de tu propia vida con la misma integridad que Sócrates demostró en su última hora? La decisión es tuya y el momento es ahora. En este contexto de búsqueda y resistencia, es fundamental recordar que la filosofía de Sócrates no solo se limitaba a su propia vida, sino que se extendía a los demás. Su legado se manifiesta en aquellos que, a lo largo de la historia, han encontrado inspiración en su valentía para cuestionar y desafiar las verdades establecidas. ¿Cuántas veces hemos visto a personas levantarse contra injusticias, impulsadas por el deseo de no conformarse con lo que se les impone? La herencia de Sócrates vive en cada uno de esos actos de coraje. La historia nos muestra que aunque su vida terminó trágicamente, su influencia no ha disminuido. Su método de diálogo socrático sigue vigente, invitándonos a interrogar nuestras propias creencias y a abrirnos al diálogo. En lugares donde la verdad es un bien escaso, como en muchos de nuestros entornos actuales, la capacidad de cuestionar se vuelve un acto casi revolucionario. En México, por ejemplo, enfrentamos un panorama donde la verdad se enfrenta a la censura y el miedo. La valentía de aquellos que se atreven a cuestionar el status quo se convierte en un acto de resistencia ante la adversidad.
Mientras reflexionamos sobre la vida de Sócrates, es crucial preguntarnos cómo podemos aplicar su legado en nuestros propios contextos. ¿Estamos dispuestos a ser los defensores de la verdad en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos inspirar a otros a pensar críticamente y a no aceptar pasivamente lo que se nos presenta? La historia de Sócrates nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a la búsqueda de la verdad, no solo en nuestras vidas, sino también en el tejido social que nos rodea. El eco de su juicio reverbera en cada rincón de nuestras sociedades, donde la desinformación amenaza con desdibujar los límites entre la verdad y la mentira. En momentos de crisis como los que enfrentamos hoy, la figura de Sócrates se erige como un símbolo de esperanza. Nos enseña que la verdad, aunque pueda ser condenada, nunca será extinguida. Cada vez que elegimos la honestidad, cada vez que nos atrevemos a levantar la voz, estamos honrando su memoria y su lucha. La vida de Sócrates nos invita a cuestionar ¿qué significa ser verdaderamente libre? La libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino también la capacidad de pensar y actuar de acuerdo con nuestras convicciones más profundas. En un mundo donde las opiniones a menudo se imponen como verdades, debemos recordar que la autenticidad y la búsqueda de la verdad son esenciales para nuestra propia libertad. La pregunta que surge es, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad de pensamiento? A medida que nos adentramos en una era donde las redes sociales son el nuevo ágora, es vital que aprendamos a discernir entre el ruido y la verdad. La voz de Sócrates nos recuerda que el diálogo, la reflexión y la crítica son herramientas poderosas para navegar en este mar de información. Pero, ¿estamos realmente utilizando estas herramientas para enriquecer nuestras vidas y las de los demás? La autoexaminación, algo que Sócrates promovió fervientemente, debe ser un pilar en nuestra búsqueda de conocimiento y entendimiento. En este sentido, cada conversación que mantenemos se convierte en una oportunidad para practicar la filosofía socrática. Cuando discutimos temas complejos con amigos o familiares, ¿elevamos el diálogo hacia un nivel de reflexión profunda o nos conformamos con respuestas superficiales? La práctica del cuestionamiento invita a los demás a explorar sus propias creencias y a no tomar nada por sentado. Este proceso, aunque a veces incómodo, es esencial para el crecimiento personal y colectivo. La vida de Sócrates nos enseña que la búsqueda de la verdad no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Cada paso que damos hacia la autenticidad y la honestidad nos acerca más a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A medida que enfrentamos los desafíos del presente, la figura de Sócrates nos ofrece un modelo a seguir. Su legado nos desafía a vivir con integridad, a cuestionar lo que nos rodea y a nunca dejar de buscar la verdad, sin importar las consecuencias. Finalmente, la historia de Sócrates debe ser un recordatorio constante de que, aunque la verdad pueda ser condenada, su esencia persiste en aquellos que se atreven a alzar la voz. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de desafiar las narrativas dominantes y de contribuir a un mundo donde la verdad sea valorada y defendida. La pregunta que queda para cada uno de nosotros es, ¿estás dispuesto a ser un faro de verdad en un mar de confusión? La decisión está en tus manos y el momento de actuar es ahora. A medida que reflexionamos sobre el legado de Sócrates, es inevitable que surjan nuevas preguntas en nuestra mente. ¿Qué significa ser un verdadero pensador crítico en un mundo donde las opiniones a menudo tienen más peso que la evidencia? En esta era de información instantánea, donde las redes sociales se han convertido en plataformas de debate, podemos sentirnos abrumados por la cantidad de información que consumimos. Sin embargo, como Sócrates nos enseñó, el verdadero conocimiento no proviene de aceptar pasivamente lo que se nos presenta, sino de cuestionar y analizar cada afirmación con escepticismo. La historia de Sócrates es un recordatorio de que la valentía no solo se manifiesta en actos de heroísmo, sino también en la decisión de enfrentar la incomodidad. Al plantear preguntas difíciles, a menudo desafiamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos.
En este sentido, la filosofía socrática se convierte en una herramienta poderosa para explorar nuestras propias creencias. Cada vez que nos atrevemos a cuestionar nuestras convicciones más arraigadas, estamos siguiendo los pasos de un hombre que eligió la verdad sobre la conformidad. En un entorno donde muchos evitan el conflicto y prefieren la comodidad de la aceptación, el ejemplo de Sócrates se vuelve aún más relevante. Cuando él se negó a retractarse de sus enseñanzas, no solo estaba defendiendo su vida, sino que estaba afirmando la importancia de la integridad personal. La pregunta que surge es, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo? A menudo, el temor a las represalias nos lleva a silenciar nuestras voces, pero el llamado de la verdad es más poderoso que cualquier miedo. La historia nos enseña que aquellos que se atreven a desafiar el status quo son los que realmente mueven a la sociedad hacia adelante, y en este camino, cada uno de nosotros puede desempeñar un papel crucial. Imaginemos un mundo donde todos nos animemos a cuestionar y a dialogar. Este ejercicio no solo enriquecería nuestras vidas, sino que también fomentaría un ambiente donde la verdad pueda florecer. En nuestras comunidades, ya sea en la familia, el trabajo o la escuela, cada conversación puede ser una oportunidad para practicar el cuestionamiento socrático. Al abrir espacios para el diálogo, permitimos que las ideas florezcan y se desafíen entre sí, creando un terreno fértil para el pensamiento crítico. La historia de Sócrates nos impulsa a ser esos facilitadores de la verdad, aquellos que no temen explorar el desacuerdo y la incomodidad en busca de una comprensión más profunda. La vida y muerte de Sócrates no solo ofrecen lecciones sobre la verdad, sino también sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos hacia la sociedad. En un mundo donde la desinformación puede tener consecuencias devastadoras, el compromiso con la verdad se convierte en un deber cívico. Al elegir informarnos y actuar con integridad, honramos la memoria de aquellos que, como Sócrates, enfrentaron la adversidad por sus convicciones. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un defensor de la verdad y, en un sentido más amplio, un guardián de la justicia. En este camino, no debemos olvidar que la búsqueda de la verdad es a menudo un viaje solitario. Al igual que Sócrates, a veces nos encontraremos rodeados de quienes prefieren cerrar los ojos a la realidad. Sin embargo, es en estos momentos de soledad que debemos recordar que la verdad, aunque condenada, nunca está realmente perdida. Cada vez que elegimos la autenticidad sobre la conveniencia, estamos contribuyendo a la construcción de un futuro donde la verdad y la justicia sean valores fundamentales. Así, al mirar hacia el futuro, la figura de Sócrates se convierte en un faro que nos guía a través de la niebla de la incertidumbre. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer preguntas, de desafiar suposiciones y de buscar la verdad, sin importar cuán incómodo pueda ser el camino. En un mundo que a menudo parece estar en caos, su legado nos invita a permanecer firmes en nuestras convicciones y a utilizar nuestra voz para abogar por lo que es correcto. La historia de Sócrates nos enseña que, aunque la verdad puede ser condenada, su esencia nunca podrá ser extinguida. Al final, cada uno de nosotros enfrenta el mismo juicio que Sócrates, el juicio de nuestra propia vida y nuestras decisiones. Está en nuestras manos decidir si optamos por la seguridad de la conformidad o el desafío de la verdad. La elección es clara y el momento para actuar es ahora. ¿Te atreverás a ser un defensor de la verdad en tu vida cotidiana? ¿Estás listo para enfrentar el juicio de tu propia existencia con la misma integridad que Sócrates demostró en sus últimos momentos? La respuesta a estas preguntas define no solo tu carácter, sino también el impacto que tendrás en el mundo que te rodea.